Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Al corazón de la Pachá, y siento que tu luz degreda el litoral, rebalsa el corazón de la Pachá. Heroica tierra de aguas torrencial, el nervio de las tacuaras, levanta tu verdor, tu sueño vegetal, tendido en los levanta tu verdor, tu sueño vegetal, tendido en los esteros de Iberá, con tu sangre patriarcal, guerrera lanzas florecer, por eso mi samba nombra tu heroica tierra corriente. Por eso mi samba nombra tu heroica tierra Corrientes. Samba correntina. Qué hermosa. Le cuento una anécdota sobre esta samba, escuchándolo a los chalchaleros. Decía como ellos no sabían interpretar el chamamé, la música del litoral, entonces quisieron hacer en forma de homenaje la samba correntina de Ernesto Cabeza, la música, un ex chalchalero. Qué bueno, hermosa y muy cierta la letra en su contenido. Leyendo la forma y el modo en que se armaron los ejércitos correntinos, pero bueno, era la forma y modo comunes a la época. Realmente quiero contarles el modo en que se cruzaban los arroyos y ríos, y que justamente José María Paz en sus memorias póstumas narra en forma maravillosa. Él cuenta que los soldados correntinos, tanto como los entrerrianos, eran dentro del país los más aptos para cruzar a nado los ríos, pero como los ejércitos se conformaban no solamente con paisanos del lugar, sino con gauchos venidos de otras zonas, a veces era necesario armar diversos artilugios mecánicos para poder cruzarlo. Pero la forma más común y cómo se evadió el río Corrientes para la batalla de Caaguazú fue mediante el sistema de pelotas de cuero que se hacía con el recado del caballo. Todos los soldados, el 90% de los soldados traían un recado de cuero. Entonces, sobre este recado se armaba una especie de pelota bien cerrada donde se colocaban las municiones, se colocaba la cantimplora, se colocaba el armamento, se colocaban los enseres básicos que el soldado llevaba, transportaba, y se armaba una pelota. A esta pelota se le colocaba un tiento de cuero que se ataba por la mano del soldado. Entonces el soldado tenía que entrar al río. Ahora vamos a ver hermosas imágenes que tenemos del río Corrientes, del río Paraná. Se lanzaba y va con el caballo hasta donde el caballo hace pie.
Luego el caballo trata de manotear y de tornar a su destino original porque se encuentra con el río. Entonces dice que tiene que ser muy diestro el jinete y un eximio nadador para evitar el manotazo del animal y poder encauzarlo para la otra costa. Y de esta manera, en la noche del 27 de noviembre de 1841, cruzó prácticamente a las narices del ejército de Pascual Echagüe, que estaba en el paso de Caaguazú, durmiendo de una ajetreada jornada calurosa. Fíjense que noviembre es caluroso en el centro de la provincia de Corrientes, como acá. Pasan 3.000 caballos nadando el río Corrientes sin que el ejército entrerriano se percibiera de los bufidos de los animales al cruzar las aguas. Fue realmente un paso maravilloso, como lo llamó Paz. Pero íbamos a contar un poquito las actuaciones de los diversos caudillos y de los diversos personajes que dejaron su impronta histórica en esta etapa de la historia correntina, de la historia argentina. Y en primer término quiero hacer un homenaje y traer a colación la figura de Pedro Ferré. Pedro Ferré fue gobernador correntino por 3 periodos consecutivos, elegido, muy respetado, una persona de una organización muy detallista, y no fue un caudillo. Pedro Ferré fue realmente un estadista, y quizá de los estadistas nacionales que actuaron en la época de la mal llamada anarquía, porque es la época de la institucionalización de las autonomías provinciales, fue el más clarividente. Fue el único que sostuvo una discusión de principios y de política proteccionista contra Juan Manuel de Rosas y los intereses que él representaba, que eran los intereses de los hacendados y de los portuarios comerciantes porteños. Pedro Ferré perdió en esta lid doctrinaria, institucional, y por eso volvió a levantar a la provincia de Corrientes en 3 oportunidades más contra Rosas y contra la hegemonía portuaria porteña. Pedro Ferré era de oficio carpintero de Rivera. Cuando cae en Arroyo Grande el ejército correntino también, en una batalla nuevamente ganada por los entrerrianos, Pedro Ferré se asila en Brasil, en San Borja, frente a Santo Tomé. Allí hasta no hace mucho estaba la casa todavía donde él se había alojado, y allí enseñó el arte que había aprendido de su padre de la carpintería de Rivera. Al poco tiempo, cuando Urquiza se hace fuerte en Entre Ríos y está por derrocar a Rosas prontamente, posibilita el regreso de Ferré a tierra argentina. Y se instaló, ¿sabes dónde? En la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, la provincia que más había luchado contra Corrientes. Y allí fue uno de los delineadores y principales fundadores de esta recientemente nacida ciudad, en sus instituciones, en su arquitectura, en su delineamiento. Y de ahí se va a la provincia de Buenos Aires, donde es electo a su vez diputado al Congreso Constituyente de Santa Fe, y luego es electo senador por 3 provincias, eligiendo a la provincia de Catamarca para representarla. O sea que fue quizá uno de los pocos políticos argentinos. Después tenemos el caso de un militar, Gregorio Araoz de la Madrid, pero de los que tuvieron participación activa, el único que vio caer la tiranía de Rosas y constitucionalizar el país, actuando en su proceso de constitucionalización, fue Pedro Ferré. Había tenido 3 esposas, y un hijo de él dio a la gloria de las armas de la patria en un combate contra la Armada Paraguaya. José Ferré, hijo de Ferré, por pedido de su padre, había sido enrolado en la Armada Argentina, y en un combate fluvial contra la Armada Paraguaya perdió su vida contra un hijo del Comodoro Pi,
que ahora lleva el nombre de los Tribunales de Buenos Aires, el edificio de tribunales. Y una corbeta posterior de la Armada Argentina llevaba el nombre justamente de el hijo de Ferré. Esto deprimió hondamente a Pedro Ferré, quien muere finalmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenía el título de brigadier también? Sí, justamente esto es una de las imputaciones que le hace José María Paz en sus memorias, dado que dice que era muy proclive el político provinciano a hacerse imponer por las legislaturas adictas títulos militares que no siempre respondían a su idoneidad como tales. Otro personaje histórico, por supuesto, del cual ineludiblemente tenemos que hablar ahora es de Paz, José María Paz, nacido en 1791 en la provincia de Córdoba. Cordobés. A la edad de 20 años, que para ese entonces era un mozo, pero ya hecho y derecho, su madre, doña Tiburcia Aedo de Paz, lo presenta al general Manuel Belgrano, quien estaba a cargo del Ejército del Norte. De ahí de José María Paz, que está, para todo aquel que quiera acercarse, tiene dos obras que son fundamentales en su conocimiento. Las Memorias Póstumas de Paz, que son quizá una de las obras que mayores quilates históricos tenga en la República Argentina por el amplio espectro de la guerra de la independencia, de la anarquía que ocupa. Y un libro de no tan lejana aparición que es Ese Manco Paz, de un escritor cordobés también, Andrés Rivera, aún vivo, que tiene una trilogía de libros que son fundamentales para entender este proceso tan dificultoso de la época de las guerras civiles por el establecimiento o de un sistema unitario o de un sistema federal en nuestro país. 3 libros de Andrés Rivera. La Revolución es un sueño eterno, que narra en forma autobiográfica la vida de Juan José Castelli, el héroe el orador de la Revolución de Mayo. Después, El Farmer, que cuenta como que estuviera hablando, que cuenta desde su exilio inglés, don Juan Manuel de Rosas hecho un chacarero, el farmer en inglés, chacrero, chacarero, y que da su parecer acerca de su impronta de país. Y posteriormente Ese Manco Paz. Para acercarse a la figura de José María Paz, creo que este libro es monumental, es corto, conciso, conceptuoso, y creo que deja muy bien narrada la actuación de Paz frente a Facundo Quiroga. Dice en este libro que Facundo Quiroga va y se queja, ya atacado por el reuma, frente a don Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, de por qué Paz le había ganado en las batallas de La Tablada y de Don Catigo. Él no se explicaba cómo un general manco que elevaba su brazo derecho quieto podía a 50 metros de él verlo con su cara indiada, dice Rivera, verlo frente a frente, cara a cara a Facundo Quiroga, que se deshacía de ganas de atravesarlo de un chuzazo, y no se daba cuenta cómo los menos soldados de Paz desbarataban las cargas de los lanceros riojanos, de las huestes de Quiroga. Y dicen que Paz no tenía ni ofrecía revancha. Como vos lo decías hace un rato, nunca perdió una batalla. Posteriormente, un hecho totalmente azaroso y casual vino a desvirtuar quizá otra suerte de país que hubiéramos tenido, cuando en una revisión que hace de sus avanzadas, a Paz le desconocen sus propios soldados porque estaba luciendo una casaca blanca recientemente obsequiada, y entonces soldados gauchos de don Estanislao López, ese taimado gobernador de Santa Fe, le bolean el caballo. Lo llevan preso a la aduana de Santa Fe, y allí vamos a hacer una digresión, que quizás no sea una digresión porque es necesario para comprender el desarrollo de la vida humana. Allí José María Paz, que era un hombre austero, sumamente serio, nunca fue simpático, dicen que caía mal, no tenía
prosélitos, porque era una persona que no despertaba simpatías, lo dijo Domingo Faustino Sarmiento, nada más y nada menos. Entonces dicen que allí estaba preso en la aduana y lo visitaba su madre, doña Tiburcia Edo de Paya, la columna encorvada con los años, con su sobrina, Margarita Weil, hija de María del Rosario Paz, hermana de José María Paz, y de un médico escocés fallecido cuando él ya era chica. 24 años menor que él. Lo cierto es que dicen que ella lo intimó de tal manera que se termina casando allí en la cárcel del Cabildo de Luján con su sobrina. José María Paz, el Manco Paz, casado con su sobrina Margarita Weil, y del matrimonio participaron de la ceremonia en esa cárcel que vos conociste, me contabas, en el Cabildo de Luján, que está tras la Basílica de Luján. En esa ceremonia participaron la madre de Paz, la madre de Margarita Weil, hermana de José María Paz, y un sacerdote que se llevó ex profeso. Y me vengo a enterar que tuvieron que hacer un juicio para que el juez autorizara la habitación conjunta de ambos en la cárcel. Y ella se negó a que el hijo, el primer hijo del matrimonio, naciera fuera de la cárcel. José María Paz le intimó a que fuera para ser mejor atendida, a tener el hijo fuera de la cárcel. Y ella le dijo, ¿dónde iría si todo el país era una cárcel? Patético. ¿Cuántos hijos del matrimonio hubo? 9 hijos, 9. De los cuales algunos fallecieron, víctimas del sarampión, víctimas de la viruela, las enfermedades que eran mortales en esa época. Lo cierto es que al poco tiempo, don Juan Manuel de Rosas intima a Estanislao López que lo mate a Paz. Hay una carta manuscrita y firmada por Rosas en la cual le dice a Paz, él le dice a Estanislao López, compadre, la República no va a descansar hasta que no tengamos el cadáver de Paz. Mátelo. Y Estanislao López, que era más vivo quizá que don Juan Manuel de Rosas, porque de Juan Manuel de Rosas no caben absolutamente ningún testimonio, ninguna prueba de que haya peleado jamás. Él se negó a participar de la defensa ante las invasiones inglesas, no participó de la Guerra de la Independencia, y dice José María Paz, y lo dicen varios historiadores, su única destreza estaba en ser el mejor jinete de la pampa argentina, pero jamás en un lance personal se probó. Entonces trata de obligar a Estanislao López que quede ante el juicio de la historia como aquel que lo manda a matar a José María Paz, que era el único militar argentino capaz de defender ante una eventual guerra contra el Brasil nuevamente o ante un ataque en tierra de las armadas francesa o inglesa que estaban bloqueando el Río de la Plata. Entonces Rosas lo quería y no lo quería matar. Y Estanislao López se negó. Entonces Rosas pide lo manden preso a Paz a Buenos Aires. Y allí lo tiene en el Cabildo de Luján y posteriormente le da por presidio la ciudad de Buenos Aires. Supermercados Parada Canga, en sus 4 direcciones, les brinda día a día precios, calidad, variedad y buena atención. Venga a visitarnos y compruébelo. También contamos con panificación propia de excelente calidad y nuestras roticerías con riquísimos platos para que usted deguste con su familia. Supermercados Parada Canga, siempre cerca suyo. Avenida Independencia 5444, Alejandro Dumas y Florencia, Barrio 17 de Agosto. Avenida Centenario y Godoy Cruz, Barrio San Jerónimo. Cazadores Correntinos y Medrano. Siglo XXI Servicios Informáticos le ofrece equipamientos informáticos, insumos, accesorios, servicio técnico, redes, reciclado de insumos, soluciones wireless. La Rioja 1303, Telefax 03783 437423 Corrientes. Realmente quería contarles que me impactó de las memorias póstumas de Paz la descripción que hace cuando visita la residencia de San Benito de Palermo. La historia enseña o deja ciertas
enseñanzas que, viéndolas bien, repiten escenas, repiten tipologías, repiten caracteres. Por eso es interesante leer la historia. José María Paz, en uno de los tomos, cuenta cuando él, preso de José María Rosas en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo la obligación de presentarse ante la residencia del ilustre restaurador de las leyes, brigadier general y gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Ortiz y Rosas. Visita la residencia y dicen que Rosas no lo atiende, pero él tuvo la sensación de que Rosas estaba tras las celosías de alguno de los cuartos, mirándolo. Y narra en forma conmovedora Paz la sensación de miedo, de silencio, de agobio, de presión que se siente estando en la casa de un tirano, de un dictador al cual se le imputaban tantas muertes. Todo era prolijo, todo era séptico, todo era ordenado, pero se sentía el frío glacial de la muerte. Sí lo recibía Manuelita, que ya en este entonces hacía las veces de primera dama de don Juan Manuel de Rosas. Caso repetido en nuestra historia, por supuesto, que la hija haga de primera dama. Ante la muerte de doña Encarnación, Josefa Escurra, la cuñada de Rosas, toma el mando de la política de la sociedad restauradora y su brazo armado, policial o parapolicial, la mazorca, y Manuelita ocupa las veces de primera dama. Manuelita lo recibe en sus tertulias, en sus saraos, en sus caminatas por la residencia de Palermo, que era una casa colonial muy bien acondicionada por orden de Rosas, donde se había hecho un canal artificial, donde se había hecho una alameda, donde se habían hecho enormes avenidas de árboles, y que tras la caída de Rosas fue ocupada por don Justo José de Urquiza, que instaló allí su cuartel general y allí firmó el protocolo de Palermo que posteriormente conduce al Acuerdo de San Nicolás, que finalmente da la Constitución en el Congreso Constitucional de 1853. Lo cierto es que en esa residencia de Palermo, que después fue demolida, allí, en el preciso lugar donde se encontraba el cuarto de don Juan Manuel de Rosas, se erigió la estatua de quizás su enemigo más poderoso, intelectualmente hablando, que fue don Domingo Faustino Sarmiento, o al menos así lo tomó la historia. Allí, en la Avenida Libertador, en esa vuelta que hace en los bosques de Palermo, donde corren todos los artistas argentinos, en ese lugar estaba erigido el palacio y el cuarto de don Juan Manuel de Rosas. Existe por parte de los revisionistas, de los rosistas actuales, un proyecto para cambiar de nombre a esa parte de la avenida, darle el nombre de don Juan Manuel de Rosas y sacar la estatua de Sarmiento. Es una pelea que aún no termina. Pero bueno, volviendo a Corrientes, don José María Paz, después de su actuación en Caaguazú, se hace cargo por poco tiempo de la gobernación de la provincia de Entre Ríos, y ya desbaratado este intento de tomar la provincia de Buenos Aires, eventualmente debe asilarse nuevamente en Uruguay y posteriormente pasar al Brasil. Y allí una destacada actuación familiar. Es el único momento de sosiego familiar con Margarita Weil que vive paz. El único momento de sosiego familiar que vive paz. ¿Sabés cómo? Vendiendo empanadas que hacía su mujer y sus hijos, vendía empanadas en el barrio y con eso mantenía el sustento de su familia y una chacra en la cual cultivaba papa, cebolla, mandioca, batata para dar de comer a sus hijos. En 1848, ella, Margarita Weil, la única mujer que tuvo, que conoció y que amó José María Paz, muere en Brasil.
Paz le sobrevivió muchos años. Fallece posteriormente, recién en 1854, en Buenos Aires, en una casa que le cedieron sus viejos adversarios. Dijo Salvador María del Carril que Paz lo dejó todo, su vida, su fama, su riqueza que nunca tuvo y su salud por el establecimiento de la República. Paz muere en 1854 y hoy sus restos descansan en la Catedral de Córdoba junto con los de Margarita Güell, su esposa. Es el único caso en la historia argentina que en un mismo cofre están las cenizas de los esposos. ¿Y de un héroe. ¿Y las memorias en qué momento de su vida lo escribe? Las memorias de Paz dicen que comenzó a escribir estando preso en el Cabildo, en la aduana de Santa Fe, preso de don Estanislao López, y que hacía rollos de papel y los introducía en huecos del adobe de la aduana de la cárcel, y después iba sacando desaprensivamente ante los guardias a través de su esposa, de su madre, y después armó y rearmó sus memorias que se publicaron a su muerte, porque él no quería herir las susceptibilidades de muchas personas que aún sobrevivían en la tan enemistada historia argentina de esos años. Pero vamos a llamar la atención ahora sobre este valiente correntino que fue el saladeño, que hoy se nombraba en ese poema don Marcos Ascona, nacido el 19 de octubre en Saladas y muerto también un 19 de octubre en Mercedes, la patria, el suelo de su adopción. Y allí en Mercedes, Corrientes, en el Parque Mitre de Mercedes, en un mausoleo, descansan los restos de este valiente correntino Marcos Ascona, que peleó en Pago Largo, peleó en Caguazú, peleó en Vences, peleó en cuanta lid estuvo presente en la provincia de Corrientes, que llegó al grado de coronel, y que es célebre la anécdota en que en una batalla contra los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza, de la cual también participó, se retaron a duelo con un oficial paraguayo para, antes de comenzarse la batalla general, luchar lanza a lanza en un duelo de caballeros. Dicen que en guaraní se retaron y allí se entrelazaron, y dicen que Ascona venció de muerte al oficial paraguayo. Y el poema así lo dice también, que al valiente paraguayo adeíon borreculá. Qué grande. Realmente Marcos Ascona, quien fallece de grande, 90 y algo de años alcanzó, y ha sido nombrado la primer lanza correntina por el generalísimo en jefe de las fuerzas de la Triple Alianza, don Bartolomé Mitre. Marcos Ascona. Te hago una pregunta, Luis. ¿Qué manifestó Rosa después de toda esta actuación del Manco Paz? Bueno, el juicio de Rosa sobre Paz fue muy categórico. Dijo, no quería tierras el Manco, no había oro en la tierra capaz de comprar la voluntad del Manco Paz. Allí dice todo. Allí dijo todo. Pero el correntino está muy bien también pintado, a veces no de la manera idílica que lo pintan los poemas, pero de la manera realista que tuvo que haber sido el paisano de nuestra zona, que lo muestra en sus diversas facetas allí, en esta época epopélica, la memoria de Paz. Osvaldo Sosa Cordero, de quien hoy escuchábamos un poema, también cantó El alma del correntino. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer toda
gotitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún maracá su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va, y el ruego de amor bendiciendo está alma guaraní, la heredad natal. Refiere Castelo en su libro que Manuel Florencio Mantilla, quien escribió su historia de Corrientes a pocos años de estos sucesos, decía que aún a finales del siglo XIX el grito correntino a la lid, correntinos a la lid, provocaba el eco que la marsellesa provocaba en París entre el paisanaje correntino. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear.